Bueno, continuando con el 3.3 sobre el esencialismo visual, el siguiente punto es reconocer el dominio del objeto de lo que ella llamaría los estudios visuales. Para que se entienda, dice ella que usa la expresión estudios visuales como una abreviatura de estudios culturales visuales, pero es que no quiere usar el término de cultura por algo que vamos a ver en un momento, ¿no? Lo primero es que el dominio del objeto no es obvio, es decir, no está presupuesto, no está predado, no es que el ser humano sea obviamente estudio de la antropología o que el dinero sea obviamente estudio de la economía, no está predado de manera obvia, simple, acrítica, desde dónde hay que trabajar el objeto, sino que eso depende mucho de cómo se está viendo a la cosa. La propia visualidad debe hacerse objeto de estudio, es decir, tenemos que preguntarnos por qué lo estás viendo desde ahí, cómo aparece desde ahí y qué implicaciones tiene mirar desde ahí lo que estás mirando, ¿sí? En un sentido amplio de visual, para que se entienda, como estoy usando, por ejemplo, cómo lo estás mirando, ¿no? Aquí estamos hablando justamente de qué perspectiva tienes, en qué marco lo estás poniendo, hasta dónde alcanza esa mirada, qué presupone, qué formación visual tienes, es decir, qué forma previa de pensar las cosas tienes que están delimitando el objeto en ese terreno, etcétera, ¿no? La visualidad es impura, ya lo contaba hace un momento. En realidad nadie mira solo con los ojos, el cuerpo entero está interactuando con el espacio, por eso a veces no es suficiente con que le digan a uno el espacio es amplio si te sientes incómodo. Puedes sentirte incómodo porque tu cuerpo lo resiente, no nada más tu vista o tu percepción intelectual, tu situación, tu condición, ¿no? Puede ser que te sientas mirado por todo el mundo, aunque no esté pasando, simplemente por cómo estás tú encontrándote ahí. Eso quiere decir, pues, que es un asunto de todo el cuerpo que está en realidad experimentando el espacio-tiempo y no nada más los ojos, ¿no? La complacencia que hay en ir a ver obras de arte a un museo está ligada con que los espacios son amplios, que están limpios, que se presume que la gente es culta, que se va a atender a un acto reflexivo, que todo se debe hacer con calma y no a la carrera, que es un acto de formación, o sea, hay un montón de experiencias culturales metidas en ir a ver una pieza y no simplemente detectar con los ojos cualidades, propiedades de los fenómenos, ¿no? Eso es, ahora queda claro, eh, ingenuo, totalmente ingenuo, ¿no? Cómo se construye el espacio de exposición, qué cosa se pone antes de qué otra, etcétera, que va a estar implicado en las acciones transformadoras, ¿no? El- la muerte de la cultura es un requisito, casi diría yo, en la propuesta de Mike Val. ¿Por qué? Porque la categoría de cultura es una categoría como las de las disciplinas discriminatoria. Es decir, todo el tiempo está haciendo distinción entre alta y baja cultura, de calidad y de poca calidad, y entonces se presume que hay cosas de las que debemos ocuparnos y cosas de las que no debemos ocuparnos, como si la experiencia del sujeto no estuviera implicada en la baja cultura tanto como lo está en la alta, o como si no estuviera implicada en la alta tanto como lo está en la baja, ¿no? O sea, en realidad los sujetos estamos implicados culturalmente en la cultura alta, en la cultura baja, nos guste o no nos guste. Es decir, tenemos en el medio ambiente toda la cultura, la alta y la baja, influyendo sobre nosotros. Entonces, la discriminación entre una y otra resulta poco productiva para comprender cultural y visualmente estas prácticas de visualidad que tenemos, ¿no? Ya veremos en la tercera cápsula cómo esto tiene que ver con el arte. Por lo pronto, entiéndase que es una propuesta de un método, que ya no se va a llamar siquiera método, sino una metodicidad, y es metodicidad porque es interdisciplinar y no disciplinar, ¿no?
cuando se trata de una sola disciplina hay un solo método. Cuando se trata de muchas disciplinas, pues hay muchos métodos. Y si entre todas ellas están construyendo un objeto nuevo, como dice Miquel en las primeras páginas, ese objeto no le va a pertenecer a ninguna de las disciplinas, porque es el resultado de las distintas perspectivas en conjunto trabajando sobre una serie de aspectos fenoménicos, culturales, visuales, ¿se entiende? Y en ese sentido es que se va a dar o hay que exigir la muerte de la cultura, es decir, de no usar esta estrategia, esta visión estrecha de qué es o no es cultural, porque además es un término súper ambiguo que se ha usado para todo, a lo más bajo o lo más elevado, para prácticas súper elitistas, tanto como para prácticas súper populares, ¿no? Y por eso no sirve para nada, ¿no? Por eso es que habla de estudios visuales, aunque contenga el momento cultural en sentido amplio, ¿no? Es decir, en cualquier forma de comportamiento cultural, social. Y que hay varias acciones que pueden ayudarnos en esa transformación. Analizar series o la serialización, dice Mikevan, eso quiere decir ver cómo vienen asociadas cosas con cosas, ¿no? Ah, porque esa asociación es una forma de verlas, es una visualización, ¿no? O sea, presumir que esta cosa siempre viene con esta otra, que un hábito siempre viene con este otro hábito, este valor siempre viene con esta práctica siempre viene con esta apariencia siempre viene con este comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas normalizaciones de serializaciones deben tomarse distancia, ponerse en cuestión, ¿sí? Analizar de dónde viene esta construcción visual y qué política está implicada en ella, ¿no? Es decir, qué criterios de discriminación, quién se beneficia, qué poder impone, qué concepción del mundo promueve, etcétera, ¿no? El segundo es analizar las tecnologías de observación y de clasificación, ¿sí? Es decir, las estrategias a través de las cuales se exige que se vean los objetos de cierto modo, tecnologías de observación, por ejemplo, la exigencia del comportamiento que el sujeto debe tener a la hora de ver arte, o lo que los mismos amigos nos exigen cuando se trata de ir a la fiesta, ¿sí? Ahí hay una tecnología de observación y de clasificación, como aquí no vamos a hacer esto, aquí no vamos a hablar de aquello, aquí no es lugar pertinente para esto o aquello. Uno puede preguntarse, ¿por qué no? ¿Por qué está, no se ha permitido? ¿Por qué está prohibido? ¿Por qué se dan estas concesiones? ¿Por qué se dan estas restricciones? Etcétera. Porque ahí se está construyendo un objeto cultural visual específico, ¿no? Por ejemplo, lo que significa bailar, o lo que significa ser amigos, o lo que significa cultivarse, o lo que significa apreciar artísticamente, etcétera. ¿Sí? Se está construyendo una forma de ver y de pensar el ser. Y todas estas acciones pueden ser transformadoras en la medida en que permiten que el sujeto cambie el lugar desde donde está mirando y actúe críticamente.